Después de haber visto muchos vídeos que corren por YouTube sobre errores en la acuarela, aquí tienes mi aportación profesional sobre los 2 únicos errores que nunca, pero de ningún modo, debes cometer. Y el segundo, que es el que te voy a desvelar al final del vídeo, es el más importante. Si no me conoces, soy Claudia Llovera, licenciada en Bellas Artes, y puedes visitar mi web y mi Instagram para cotillear un poquillo y estar más al día de todo lo que se refiere al paisaje en acuarela. Mira, vamos al grano. No existen los errores. El primer error es creer que existen. Al grano, ya lo he soltado. Mira, esta creencia de que hay errores que tienes que evitar es muy limitante y te puede llegar a bloquear e impedir que te sueltes, que te desates en la acuarela. Así que quítatela ya mismo de la cabeza. Como dijo Thomas Alva Edison, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. De hecho, es por eso que yo siempre les digo a mis alumnos que repitan las cosas 1000 veces, porque a la vez 1000 es cuando vamos a ver resultados. Antes no. Entonces, si el error no existe en la acuarela, ¿qué existe? Pues el aprendizaje, la evolución y experimentación con el medio, lo cual te va a ir ayudando a mejorar y encontrar tu propio camino en la acuarela. Es decir, con ello vas a desarrollar tu estilo propio, que es único y nadie más tiene. Y para ello, evidentemente, tendrás que aprender de tus maestros favoritos, ver qué hacen, imitarlos un poco y a partir de ahí ir cogiendo confianza para desarrollar tu estilo. Y eso no sale de la noche a la mañana. Requiere un compromiso y unas horas de dedicación, por supuesto. Queridos brujillos y brujillas, la magia no sale por arte de magia, y valga la redundancia, requiere de un mínimo de constancia. Mira, estamos hablando de arte, no de matemáticas. Sabemos que 2 más 2 son 4, pero en arte las cosas no funcionan exactamente así, ¿verdad? Digamos que hay cosas que alguna gente podría considerar como un error. Por ejemplo, las coliflores. Esta coliflor no, esta no. Si estás mínimamente familiarizado con la acuarela, probablemente ya habrás oído hablar de las coliflores. Y si no, no te preocupes, que en la cajita de descripción te dejo un enlace a un vídeo que hice hablando de las coliflores y te explico un poco cómo se hacen y todo eso. Pues bien, estas coliflores que muchos podrían considerar un error, hay artistas que las usan de manera intencionada y para lograr efectos concretos. Y por cierto, se logran increíbles efectos. Por ejemplo, el artista Endre Penovac, conocido por sus preciosos gatos, en algunos casos usa las coliflores con efectos preciosos. Otro error que se menciona mucho es no tener materiales buenos. Mira, claro que es importante trabajar con buenos materiales y en mi canal siempre te voy ayudando con este tema. Verás, la calidad se nota y ayuda un montón. Yo misma, por ejemplo, tengo pinceles de unos 60 euros porque me dedico profesionalmente a la acuarela y además me encanta investigar este tipo de cosas, materiales, pinceles y compartirlo con vosotros en este canal. Por ejemplo, este es un pincel de lavado de pelo natural de ardilla y claro, retiene mucha agua, es súper suave y va estupendamente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Pues porque, como me dijo un gran maestro de la acuarela, Amit Kapoor, un artista puede hacer obras con cualquier material que le pongan delante. Claro que está bien que los materiales nos ayuden, pero la creatividad y la magia la llevas tú en tu interior, no los objetos. Y tal vez algunos de vosotros no os podéis permitir pagar materiales caros, pues que sepáis que esto no tiene por qué ser una barrera. Lo que haremos entonces es nosotros adaptarnos a los materiales que tengamos, de los cuales dispongamos en ese momento, y sacarles el máximo potencial posible. Incluso, mira que te digo, esto también es una manera de potenciar tu creatividad. Aunque bueno, eso sí, te diré una cosa,
cosa, ten en cuenta al menos que el papel que uses tenga un mínimo de gramaje, ya que nosotros trabajamos con agua y obviamente no vamos a usar un papel normal, un papel blandengue como estos de aquí, ¿verdad? Que se nos arrugaría todo y no nos iba a servir de nada. Para profesionales, lo ideal sería que el papel tenga como mínimo unos 300 gramos. Y si eres principiante, pues tampoco te obsesiones si estás utilizando un poquillo menos de gramaje, ¿de acuerdo? Por cierto, por si te interesa, debajo en la cajita de descripción te dejo enlaces de afiliación de los materiales que yo uso y por tanto recomiendo. Otro dilema que puedes tener es el uso del blanco y el negro. Obviamente es muy buen recurso usar el blanco del papel para hacer brillos y reservas concretas. Pero, ¿qué hacemos con el color blanco? Pues muchos puristas opinan que no hay que usarlo. Pero en la actualidad, en realidad muchos artistas lo usamos. En ocasiones concretas, claro está, no es un color que se use siempre y en grandes cantidades. Por ejemplo, muchos pintores usan el blanco de China o como yo, por ejemplo, yo uso el blanco de titanio, pues para dar toquecitos de luz o bien para dar consistencia a los valores claros en algunas zonas determinadas. Chen Chongwei, por ejemplo, usa el blanco titanio igual que yo. Y Joseph Zbuckbik utiliza el blanco de China. E incluso el famoso artista William Turner usaba el color blanco en muchas de sus acuarelas. Mirad, y el negro la mayoría no lo tenemos en la paleta, pero hay que tener presente que lo podemos encontrar como ingrediente de algunos colores concretos, como por ejemplo el gris de Paint o bien en la tinta neutra. Son colores que yo los tengo, lo que pasa es que hace unos meses tomé la decisión de no usarlos y lo que hago cuando quiero oscurecer es hacerlo con colores complementarios, que es un poco lo más común, y en caso de querer un tono súper oscuro, a mí me gusta añadir y trabajar con el marrón Van Dyck, tono que le da más calidez a la acuarela y bueno, a mí me gusta bastante. Otro tema muy importante es el control del agua, el control de la humedad. No tienes que ir con miedo pensando que si coges mucha agua vas a encharcar el papel o que por el contrario si coges muy poca agua se va a ver la textura del papel y va a quedar mal y ¡ay, qué error! Pues no, quiero que tengas claro que esto es un tema de experimentar. A veces te van a quedar charcos, otras veces irás con poca agua y tendrás que coger más, y a medida que vayas experimentando con este tema de la humedad y del agua, pues es ahí donde vas a ir cogiendo el dominio y vas a decir, pues ahora si hago esto ya sé que va a pasar esto. Si hago lo otro, pues va a pasar este otro. Y sin la experiencia y la experimentación, esto no lo podrías lograr. Y si te da miedo experimentar, pues vas a tardar más en aprender la técnica. La cuestión es experimentar con el agua para llegar a dominar todas las técnicas y poder así usar la que más nos convenga en cada momento. ¿Se entiende, verdad, lo que quiero decir? Pues hala, a hacer muchos charcos. Por otra parte, también hay cosas de lógica que ya irás viendo o de las cuales te puedes dar cuenta tú mismo o tú misma. Por ejemplo, si vas a pintar en un tamaño de papel pequeño, pues no vas a usar pinceles grandes de lavado o paletinas. O si vas a pintar en un papel muy grande y tienes que cubrir una superficie muy grande, como por ejemplo es el cielo, pues no vas a usar un pincel pequeño para detalles, ¿verdad? Con eso solamente quería decir que, pues aunque se da el caso de que seas principiante, pues hay cosas lógicas y de las cuales pues ya te puedes ir dando cuenta. Y ahora una pregunta. Si eres un acuarelista muy experto, ¿qué tendrías que decir referente a este punto? Pues tendrías que decir, si me das un papel grande y un pincel pequeño, te hago una obra de arte. ¡Claro que sí! Me gusta. Ya vais pillando la idea, ¿verdad? Otra cosa a tener en cuenta es el tema pinceladas largas o cortas. Tendrás que usar una técnica u otra en función del fragmento o elemento que estés pintando. Una cosa que suele pasar a los principiantes y no tan principiantes es que cuando llega el momento de dar una pincelada larga y sin miedo, pues se quedan cortos, tanto de pigmento como de longitud de pincelada. Por ejemplo, en cielos o degradados de base es donde tenemos que dominar esto. De modo que si es tu caso, te recomiendo que veas mi vídeo de cómo hacer degradados bien hechos, donde te explico muy bien este tema. Te dejo el enlace aquí abajo también en la cajita. Cuidado, tema
lápiz. Si vas a hacer un dibujo previo para situar elementos, en caso de que el motivo que vayas a realizar sea complejo, tienes que considerar algunas cosillas. Es mejor usar un lápiz que no sea demasiado blando, porque en caso contrario es muy fácil que después al aplicar el agua encima, el grafito se diluya y manche el papel. Yo lo que suelo usar es un lápiz de mina, que es de dureza 2B. Pero ojo, aquí de nuevo vamos a ver cómo florece la creatividad. Como curiosidad, si tú eres de aquellas personas que se preocupan mucho por si en la acuarela final pues queda alguna rayita de lápiz que se ve a través de la acuarela y ¡ay! Se ve un poquito el lápiz, ya la acuarela ya no sirve para nada. Pues que sepas que tuve el placer de visitar el estudio de un artista llamado Pere Coll, que es de Palamós, el cual usaba, atención, un rotulador negro para hacer el dibujo de base y luego pues pintaba encima con las acuarelas. Por supuesto, él se inventó todo un sistema para que cortando el rotulador pues pudiera hacer trazos como si fuera un lápiz, ¿no? Trazos más marcados y otros más rotos y darle a la línea más expresividad. Por tanto, ¿es un error que se vea algún trazo del lápiz en la acuarela final? Bueno, hay artistas a los cuales les puede interesar potenciar este efecto, como en este caso que os he contado, y usarlo como un recurso artístico más. Y verás, en algunas acuarelas mías y en las de otros artistas, en muchas ocasiones puede llegarse a ver algún trazo del lápiz y no pasa nada, es natural, ¿eh? Es una cosa artística, no es malo, no es malo. Bueno, entonces cuando entiendas que no hay error y vayas desarrollando tu aprendizaje, irás obteniendo madurez en tu desarrollo técnico / artístico. Obviamente los métodos que usa un artista no tienen que ser iguales para otro. Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Además, ¿quién es nadie para decirte a ti que estás cometiendo un error? Puedes tener un maestro en el cual te inspires porque te gusta su modo de pintar y que este te aconseje. Por ejemplo, yo misma en mi canal pues te iré dando consejos, te mostraré cómo yo pinto, mis trucos, mis técnicas, pero al final tú vas a tener tu propio proceso de aprendizaje y vas a ir tomando tus propias decisiones. Por cierto, suscríbete y activa la campanita también, porque ya conocemos al señor YouTube, que si no tienes la campanita pues no siempre te avisa de los vídeos, ¿de acuerdo? Y te podrías perder un gran contenido y encima gratis, así que venga, dale a la campanita también. Y aquí va el segundo error, pues es una cosa muy importante, fíjate, te diría que es lo más importante, y es no confiar en ti mismo. Esta idea va bastante ligada a la anterior, porque cuando te acostumbres a la idea y entiendas que ya no hay errores que puedas cometer, sino que hay proceso de aprendizaje, entonces automáticamente vas a perder más el miedo y te vas a soltar más, a lanzarte, a motivarte y a confiar más en ti mismo o en ti misma. De este modo el proceso de aprendizaje va a ser mucho más rápido y mucho más fácil y mucho más divertido. De verdad que es muy importante. Y lo repito, confía en ti, en tus capacidades. No hay nadie igual que tú. Tú puedes aportar un valor único al arte, porque todos somos únicos. Y en cuanto vayas desarrollando tu técnica y tu madurez artística, es decir, en lo que tú destacas y lo que tú haces diferente al resto, entonces ya no te para nadie. Aquí ya tendrás el camino marcado y ya solamente se va a tratar de seguir evolucionando hasta el infinito, porque el aprendizaje no se acaba nunca, artistas. Yo creo que es un camino muy bonito y muy completo, porque por una parte el acto de pintar es solitario e introspectivo y a mí me encanta, y luego por otra parte tiene la magia de poderlo compartir con los demás, intercambiar ideas con otros artistas, crear comunidad o mil cosas que se pueden hacer para compartir el arte. Y de hecho por eso estoy aquí por eso estoy aquí, me gustan las dos partes que tiene el arte. Y ahora, si quieres empezar a meterle caña a la técnica, te súper recomiendo que vayas a ver este vídeo de aquí, que te va a ayudar un montón con el tema de degradados y algunas cosillas que nadie te cuenta sobre el agarre del pincel. Nos vemos muy prontito, ¡chao! Porque todos somos únicos.